Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Hoy es día de estudio bíblico, un día para reunirnos, para meditar en la palabra y para que juntos aprendamos, para que el Espíritu Santo nos hable. Sabemos nosotros que la palabra de Dios nunca regresa vacía, así que siempre deja depositado en nosotros una semilla, pero que necesitamos que esa semilla también dé fruto. El día de hoy estamos empezando una serie muy importante y es necesario que nosotros hagamos también un diagnóstico, que nosotros hagamos un análisis, que nosotros hagamos una pausa y reflexionemos en cómo estamos. Es importante que nosotros nos preguntemos cómo estamos, cuál es mi situación ante todas las ideas, cuál es mi forma de pensar realmente de las verdades bíblicas, cómo estoy, en qué creo y en qué confío. Que no seamos como el dicho español, ¿verdad? Que dice, esto es lo que hay y así nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Puede haber incredulidad, puede haber confusión, puede haber desinformación. Vale la pena que nosotros hagamos una pausa y nos preguntemos cuánto sé yo de las verdades bíblicas y de qué manera yo puedo reconocer una mentira o un pensamiento contrario o esas verdades a medias que pueden ir en contra de las verdades bíblicas. Así que por favor, esté listo para que nosotros podamos iniciar, pero no vamos a iniciar solos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos hacer nada. Así que acompáñenme a orar, por favor. Padre, en esta hora nosotros estamos reunidos queriendo aprender más de ti. Queremos hacer una pausa, Padre Celestial, y realmente preguntarnos cómo estamos. ¿Cómo estamos ante las verdades bíblicas? ¿Cuánto sé de la Biblia? Pero ¿cómo puedo yo defender ante los argumentos que presenta el mundo, Señor, en contra de tu palabra? ¿Cómo puedo yo reconocer si realmente yo estoy siguiendo la voluntad de Dios a través de la Biblia o estoy siguiendo esas ideas que el mundo está presentando en la actualidad? Son ideas que no son nuevas, Señor, sino que el enemigo desde tiempo atrás ha venido sembrándolas en el ser humano. Pero hoy, Padre, en el nombre de Jesús queremos nosotros volver, Señor, a esas verdades, volver a los inicios donde tú has puesto ya los argumentos y los fundamentos de nuestra fe. Te pedimos tu guianza en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar de los enemigos y vamos a empezar con Mateo 24 del 37 al 39. Búsquelo en su Biblia, por favor. Y dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Para usted ni para mí no es ninguna novedad que estamos viviendo los últimos tiempos, que ya hay muchas señales que nos dicen esto es principio de dolores. Entonces, nosotros deberíamos, con este texto, hacer una comparación. Aquí se nos habla que, como en los días de Noé, pero ¿cómo era esa generación en los días de Noé? ¿Se parece a nuestra generación? ¿En qué se parece a nuestros tiempos? ¿O será que somos una generación totalmente distinta? Muy bien, vamos a hacer esa comparación. Pero nos vamos a basar en Génesis 6, 1, 8. Ahí nos cuentan cómo eran los días de Noé. Acompáñeme, dice. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces el Señor dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. En aquellos días había gigantes en la tierra, y aún después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les nacieron hijos, ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón, subraye esto por favor, los pensamientos de su corazón
era de continuo solo al mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bueno, ¿cuál era el problema de los hombres en los días de Noé? Les voy a presentar un esquema donde se ven las comparaciones y ahí nosotros vamos a ver dos elementos importantes: los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Bueno, en primer lugar, los hijos de Dios eran los hijos de Set, los que deberían de amar y buscar a Dios ante todo. ¿Cómo eran las hijas de los hombres? Eran descendientes de Caín y despreciaban a Dios y solo se amaban a sí mismos. No tenían temor a nada, simplemente eran individualistas y vivían de acuerdo a los deseos que tenían y a su forma de pensar. Bueno, para los hijos de Dios, ¿cuál es la única verdad? La palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba, era su palabra. ¿Y qué pasaba con las hijas de los hombres? Para ellas gozar la vida era lo más importante. Seguir reglas, seguir normas, una conducta adecuada, eso no era importante. Bueno, sigamos, los hijos de Dios era la identificación con Cristo. Esa es también una forma en que nosotros nos deberíamos de distinguir. Pero las hijas de los hombres, ¿cómo eran? Hacer solo lo que les satisface, lo que la carne y el cuerpo piden. Bueno, hay hasta un dicho, ¿verdad? Que es viernes y el cuerpo lo sabe. Miren, esas palabras tienen mucho sentido porque es darle rienda suelta a lo que mi carne desea y anhela. Bueno, sigamos. Los hijos de Dios deberían de obedecer los mandamientos, buscar el reino de los cielos, admirar las cosas de Dios y despreciar las cosas del mundo. Y las hijas de los hombres, pues solo entregarse al placer. Lo más importante es el hoy, mañana no lo sabemos, vivir libremente, vivir sin reglas, probarlo todo y nada es malo. Todo dependerá con el ojo que se vea. ¿Cuál fue la consecuencia de esta unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? La consecuencia está en la palabra de Dios. Génesis 6:5 nos dice: el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo al mal. Y ahí le puse ahí un signo de peligro, porque nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Cuál es la diferencia de esa generación con la nuestra? El hombre sigue haciendo lo mismo, pensando igual, sigue pensando de que todo es relativo, todo depende cómo se vea, o que la iglesia es cuadrada, o que la iglesia es dogmática, o que la iglesia solo pone reglas. Recuérdese muy bien que la iglesia es usted. Yo soy la iglesia. Nosotros somos cuerpo y templo del Espíritu Santo. La iglesia no es un edificio, sino que es usted. Y el problema de hoy en día es que lo cuestionamos todo. Nos parecemos a esos niños en la etapa del por qué. Yo me imagino que si usted tiene niños o sobrinos o amiguitos, se ha dado cuenta que esos niños pasan por una etapa en donde quieren llegar a descubrir lo último de lo último, ¿verdad? ¿Y por qué hoy salió el sol? ¿Y qué es el sol? ¿Y por qué sale el sol? ¿Y para qué sirve el sol? ¿Y cómo es el sol? Y es una etapa en que ellos se están conociendo y es comprensible. Pero nosotros a veces nos quedamos en esa etapa, en especial los cristianos, y empezamos, ¿verdad? Si lo hacemos de acuerdo al relativismo, pues la verdad es relativa y la verdad depende de lo que yo quiero creer. Usted puede tener la verdad como yo también, entonces la verdad pues es dudosa porque nadie tiene la verdad 100%. Si lo hacemos desde el secularismo, entonces lo que importa en esta vida es disfrutarlo. Solo hay una vida y solo hay un mundo, entonces tenemos que aprovecharlo. Y esto es tan grande que nosotros tenemos que ir conociendo todas las cosas, probarlas todas. Bueno, si nosotros lo hacemos hoy en día desde nuestros juguetes electrónicos, que fíjense que hemos tomado que lo que dicen las redes sociales es verdad. Hay mucha gente que se pone tensa por las noticias que ve, porque es su verdad. O
por las cosas. A veces son noticias falsas. Hay un estudio que dice que todo lo que está en las redes sociales, pues el 80% no es cierto. Hay muchas noticias falsas y nosotros simplemente leemos y no pasamos por un filtro. Entonces todo esto, nuestros juguetes electrónicos se han vuelto en nuestra verdad. Entonces tenemos que tener cuidado y es el momento de analizar cuál es mi fuente de verdad. ¿A dónde voy cuando yo necesito saber cuál es la verdad? ¿Será que voy con lo que me dicen las redes? ¿O será que voy con lo que me dice el mundo, la gente, el noticiero? ¿Dónde busco mi verdad? ¿Cuál es el fundamento de mi verdad? ¿En qué creo? Bueno, puede ser que también nosotros estemos tan embelesados en estos dispositivos, tan embelesados en el cine. Ahora ya tenemos cine en casa con pues esas empresas, ¿verdad? Que no les voy a hacer publicidad, pero que usted las conoce. Y puedo pasar horas y horas y horas, o un día que tengo depre, verme una serie y pasar todo el domingo acostado viendo y anulando mi mente y anulando también mi corazón. Ahora, eso es lo que está buscando Satanás, que todos los seres humanos estén tan ocupados, tan embelesados, tan entretenidos, que no busquen la verdad. Por eso es importante que nosotros volvamos a la verdad y veamos quiénes se están constituyendo hoy en día en los enemigos. Tenemos ahora también nosotros conceptos muy inclusivos, ¿verdad? Y hacemos un análisis y creemos también que llegamos a la verdad cuestionando pues nuestras relaciones más próximas. Por ejemplo, es que mis papás son muy cerrados, es que mis papás no entienden mi forma de vivir, es que mis hijos no entienden que yo pues soy joven y que tengo que vivir la vida. No importa de la vía o del lado que lo veamos. La iglesia también es muy cuadrada, es muy tradicional. La iglesia no se moderniza. La iglesia debería de entrar ya en, pues, que reconocer que ya estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo pasado, ya esas cosas antiguas deberían de cambiar. Habría que liberar a la iglesia también, porque la iglesia pues como que no se va actualizando. Todo depende con el ojo que se vean las cosas, la conducta que yo tengo, todo dependerá como lo vea usted, pero esto no es algo malo, yo no estoy cometiendo pecado porque yo no me siento mal, y si no me siento mal, pues es que lo que estoy haciendo es algo bueno, es relativo. Entonces hay que tener cuidado donde nosotros tenemos puestos nuestros ojos, nuestra forma de pensar y de actuar en cuanto a la verdad. ¿Qué es la verdad para usted? Vamos a seguir hablando de este tema tan importante después de la pausa. No se vaya, que muy pronto regresamos. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de refugio 4172-8205, disponible las 24 horas. Estamos de regreso y estamos hablando de los enemigos de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces estamos hablando de nuestros enemigos, esos enemigos que vienen a atacar nuestra forma de pensar y también nuestra forma de actuar. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo antidogmático. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un dogma, ¿qué es un dogma? Es un punto especial de una forma de pensar y de actuar en una religión, en una doctrina, en un sistema de pensamiento que es tan cierto que no se puede cambiar. Entonces puede ser que a usted le digan, si usted es cristiano, sí, usted es un dogmático, usted está pues cerrado de su mente porque no acepta nada que no sea su religión. Pues mira, hay que tener cuidado con esto. ¿De dónde voy a sacar yo mis propios dogmas? De la palabra de Dios. Si alguien se acerca y me dice, mire, ¿por qué cree en Jesucristo si Jesucristo no es el Hijo de Dios? Yo ahí
voy a la palabra y la palabra me dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mi dogma tiene que estar en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que las instituciones dicen. Hay una institución por ahí que dice que esa institución está por encima de la Biblia. Eso sí es antidogmático, eso sí es de razonarlo y de tener cuidado. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y hacer como un listado de dogmas. ¿En qué creo? ¿Cuál es mi verdad? Realmente yo conozco esas verdades bíblicas que sustentan mi fe, que no me van a hacer tambalear y que yo el día de mañana, aunque pase el tiempo, aunque pasen muchas circunstancias, me voy a mantener firme en mi fe. Muy bien. Empezamos a veces nosotros a cuestionar debido a todo lo que oímos, y en especial en las redes sociales, ¿verdad? A veces hay personas que vienen a cuestionarnos si la Biblia realmente tiene autoridad, si la Biblia realmente es la palabra de Dios. ¿Cómo podría usted defender ese argumento? ¿Usted cree en la Biblia? Sí, muy bien. ¿Y por qué la Biblia tiene autoridad en su vida? ¿Cómo respondería usted eso? Es importante. Ahora, la gente podría decirle, pero mire, la Biblia es solo un libro. Hay algo muy importante y es la ciencia, los descubrimientos. ¿Dónde quedan esos famosos descubrimientos? Así que la ciencia es más importante que la palabra de Dios que dice usted, que un libro antiguo. ¿Cómo defendería usted ese argumento? Entonces, no simplemente podemos decir nosotros porque sí, porque la Biblia es la palabra de Dios y porque sí. Es una manera también en que nosotros podemos explicarle a los que nos argumenten. Incluso, como le digo, no tiene que ser una persona, incluso lo que aparece en redes. Y yo le voy a pedir un favor, no se ponga a discutir, no se ponga a discutir en redes sociales. ¿Por qué? Porque realmente no llega a nada. Y déjeme decirle algo, la gente es muy valiente detrás de una pantalla, pero frente a frente le apuesto que nunca se atreverá a decirle lo que se atreve a escribir. Así que tenemos que pensar que nuestra fe no es anticuada, no es antigua, no ha pasado de moda, pero nosotros tenemos que estar claros que aunque a través del tiempo y hace mucho tiempo Dios se mostró al hombre, nuestra fe sigue siendo auténtica, real y puede funcionar para este tiempo. Aunque nosotros estemos en el siglo XXI y aunque la reforma y estos movimientos hayan sido en siglos pasados, siguen siendo vigentes. La iglesia sigue siendo vigente y la iglesia ha podido subsistir varios acontecimientos a través del tiempo y nosotros tenemos que ver cómo era la iglesia en el pasado y cómo es la iglesia de hoy en día. Así que es importante. Tenemos hoy en día un problema y un problema muy serio y se le llama el pluralismo teológico. Plural quiere decir muchos y teológico usted debería de saber que todos somos teólogos. Y usted dirá, yo no. Sí, todos somos teólogos. ¿Por qué razón? Porque teología no es otra cosa que el estudio de Dios. Así que usted estudia la palabra de Dios y tiene su propio concepto de Dios. Si aquí hubiésemos 50 personas, yo le pregunto a las 50, ¿cuál es su concepto de Dios? Cada uno tiene un concepto, pero ese concepto se lo ha dado ¿quién? La experiencia, la lectura, el ir a la iglesia. Todos somos teólogos, todos tenemos una creencia, algo que creemos de Dios, el poder que tiene, su forma de operar, cuánto nos ama, en fin, todos tenemos algo de teólogos. Que no vaya usted a la universidad es otra cosa, esos son teólogos con título, pero hay teólogos, conozco a personas que nunca han puesto el pie en la universidad y que saben la palabra y que le pueden decir a usted en el momento preciso la palabra que usted necesita. Pero ¿eso a qué se debe? La guianza del Espíritu Santo y el estudio que usted tiene de la palabra, esa meditación continua. El Espíritu Santo le da esas revelaciones, así que es importante que estudiemos la palabra. Bueno, le voy a poner ejemplos de esa vacilación que hay cuando no tenemos un fundamento real. Bueno, mire esto. Dice que en el seminario de Gordon Conwell dice que hay 17 personas entre profesores y estudiantes que han abandonado la religión, pongámosle religión evangélica, por irse a la religión católica. Muchos teólogos que han sido, pentecostales, se han ido al catolicismo,
¿A qué se deberá esto? ¿Por qué no hay firmeza ni permanencia? Es debido a las nuevas ideas que vienen. Hay posturas cambiantes de hombres respetables, y uno dice, ¿qué está pasando? Mire, hay hombres, usted puede leer, prominentes en la palabra de Dios, que cuestionan el infierno, que cuestionan el diezmo, ya lo hablamos anteriormente. Hay también personas que son prominentes, pastores, que se están tatuando porque dicen que Dios usa tatuajes. ¿De dónde sacan eso? Es porque no hay un fundamento bíblico, o a veces también se quiere retorcer la palabra de Dios de acuerdo a el relativismo y al secularismo. Se quiere también hacer que el secularismo entre en nuestras vidas y que nosotros lo veamos de manera pues normal. Bueno, hay otros que dicen, yo soy agnóstico, pero cuando escucho el evangelio y a los evangélicos, soy amigo de ellos, pero también amigo de los católicos. Entonces, esta postura aparentemente, ay, qué bonito se oye, es algo positivo, pero realmente lo que están haciendo es cuestionando la sola fe, esa sola fe que se hablaba en la Reforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener claro esos movimientos, conocer un poquito de historia y saber cómo llegamos hasta aquí. Porque usted está en donde está, en qué cree su iglesia, en qué cree usted. Bueno, continuemos. Y ahora hay otra cosa que está de moda, ¿verdad? Los evangélicos de izquierda. ¿Dónde se habrá visto? Es una contradicción absurda. También como el socialismo cristiano. Más adelante vamos a hablar de eso, de qué se trata. Eso es la contradicción más grande que hay. Déjeme decirle que en la Biblia Dios no es socialista, Dios no es demócrata, Él es monarca, Él es el rey de reyes. Bueno, también ahora en muchos seminarios se está enseñando que la Biblia no es fiable, que la Biblia es dudosa, por lo tanto hay que buscar pues otras formas de pensamiento porque la Biblia tiene errores. Ahí es donde entran los dogmas. Para mí, la Biblia es la palabra de Dios y no tiene errores. Y por eso está probado, está investigado la inerrancia de la palabra de Dios. Bueno, también el liberalismo nuevo en cuanto a la conducta del cristiano. Hay una actitud en cuanto a los entretenimientos. A mí me llamaba mucho la atención que un periodista hizo una investigación y él hablaba de cómo ve a los cristianos y utilizó una palabra que me causó algo en mi corazón y dijo que los cristianos éramos histriónicos porque ahora solo estábamos buscando el show, que nos vieran, pero seguir viviendo como quisiéramos. Mire qué interesante, cómo nos ven. Y esa es otra pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo nos ven los cristianos y los no cristianos? Porque déjeme decirle que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra forma de pensamiento. Por eso es que la palabra de Dios se nos manda que nosotros renovemos nuestra forma de pensar para que nosotros actuemos cada vez más como Cristo. No somos seres perfectos, no se trata de eso, pero se trata que voluntariamente, pues nosotros busquemos ser más como Jesús y no que voluntariamente querramos ser más como el mundo. Entonces ahora hay mucha permisividad en nuestros días. Ahora pues ya no se distingue, como dijo el periodista, ¿verdad?, entre un show pues secular y en un show cristiano. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Hay también, ahora estamos cambiando culturalmente, cambiando ideológicamente. Viene una nueva agenda, la agenda del 2030. Viene un cambio ideológico que se va a implementar y no nos podemos nosotros hacer ilusos de que es algo que solo está por ahí. No, hay un plan orquestado, hay un plan agendado, hay un plan que tiene hora, día, fecha, en donde se está haciendo a través de leyes, a través de las constituciones, a través de la educación y con cambios radicales. Cuando hay estos cambios, tenemos que estar preparados. La palabra de moda hoy en día, ¿cuál es? Tolerancia. Esa es la palabra de moda. Entonces nosotros no deberíamos de ser tan dogmáticos, deberíamos de ser tolerantes.
nosotros deberíamos de ser más abiertos, ¿verdad? De tener un poquito más de inclusión con lo que viene. Este estudio pues solo pretende ser la introducción de esos enemigos ideológicos, filosóficos, de esas ideas que vienen en contra y que nosotros tenemos que aprender a depurar, a desechar en lo que usted ve, que usted tiene que ser pues vivaz y ser un poco adelantado, que si usted está viendo algo en la televisión, que el Espíritu Santo le diga, esto no está bien. Que si usted está viendo en redes sociales y que diga, esto no está bien. Aunque me digan intolerante, pero esto no está bien. Esta no es la verdad. Esto no es lo bueno. Esto no es aceptable. Y aunque venga de otra religión, pues como dice ahora el pluralismo, ¿verdad? Que no importa los pensamientos que vengan de otra religión, yo tengo que ser tolerantes, aceptarlos y asimilarlos. Yo no puedo cambiar mi conducta. La Biblia es clara cómo debo manejarme. Así que este estudio pinta para ser muy interesante, muy actual y en donde vamos a hacer un recorrido en el ayer y en el hoy. Y para que nosotros no digamos, esto es lo que hay y Señor, esto es lo que creo en un poquito y Señor, tú tienes que ser inclusivo, abierto, tolerante, porque así es el mundo ahora. No se trata de eso. La verdad nunca cambia, aunque Satanás no la quiera poner de manera diferente. Así que por favor, oremos para que usted pueda estar en el próximo estudio y que nosotros podamos continuar aprendiendo de la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites este tiempo, este lugar. Yo te ruego, Padre Celestial, que abras nuestro corazón, nuestra mente y que tú nos ayudes a detectar, Señor, todos esos enemigos ideológicos, filosóficos que vienen en contra de las verdades bíblicas. Ayúdanos, Padre, a desenmascarar a Satanás y que nosotros podamos estar parados en la roca que es Cristo. Gracias, Padre, por ese fundamento precioso que es Jesucristo, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y en eso creemos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. No se pierda el próximo estudio bíblico. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.